vamos a hablar sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, ley que se aprobó recientemente y que está en espera de una sanción por parte del Ejecutivo. Para hablar de eso me acompaña Pedro Acosta de Uncurepa. Pedro, ¿en realidad servirá esto para disminuir el azúcar? Porque es lo que se busca, ¿no? Para disminuir la diabetes. Oye, como siempre, gracias por la convocatoria y la invitación, porque de ese tema habría que hablar mucho. Y lo interesante es que en NES siempre vamos a exponer un punto de vista, no digo neutral, pero sí sensato. Esto del problema de el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Hay un problema mundial, una epidemia, que todo se ha traducido en una gran lucha de alimentación saludable. Nosotros pertenecemos hace tiempo a grandes bloques de alimentación saludable. En Panamá se hizo el año pasado, o hace un año y medio, una reunión, la de Latinoamérica se hizo en Panamá, sobre la alimentación saludable. Siempre terminamos que el problema de la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, todo tiene que ver sobre la alimentación. El problema de los alimentos ultraprocesados, de los alimentos refinados, el exceso de los químicos. Bueno, esa es una parte. México implementó después de muchos, pero cuando yo tengo muchos años, México implementó el impuesto. Hace un año y medio, 2 años. Están viendo ahora cómo lo aumentan, porque ha dado ciertos resultados. Pero en México no solamente fue el impuesto. Eso iba concatenado con muchas políticas públicas de salud, por ejemplo, que en todos los lugares públicos, privados, donde había que haber fuentes de agua, y hay una serie de políticas que en realidad la ley que se acaba de aprobar no la conozco, no la he leído en su contexto, porque nunca nos enteramos que se estaba discutiendo eso, cuando nosotros regularmente estamos pendientes o nos convocan, porque nosotros pertenecemos y trabajamos en el Comité Nacional de Códex. Y esto afectaría también las fábricas, ¿no? Eso va a afectar muchas cosas en principio. Yo pudiera decir, bueno, enhorabuena que tenemos esa ley. El primer obstáculo es la educación al consumidor y el cambio de hábitos. Tú no le vas a decir a una persona que toda su vida hasta desayunan con una soda, sí, ¿verdad? Y tú ves, cuando tú te das cuenta, anda a ver que almuerzan una gran cantidad de gente de la construcción o no de la construcción. Cualquier cosa dulce y más la soda o la chicha, porque el azúcar te prevé de energía inmediata, te sientes bien, ¿no? Sí. Pero el problema de todas estas cosas es las azúcares añadidas. El azúcar añadida, o sea, nosotros necesitamos un porcentaje diario, el cuerpo necesita el azúcar y tal. Las azúcares añadidas son las que vienen de más en los jugos y una serie de cosas que quedaron fuera de la ley. En las bebidas carbonatadas y azucaradas tipo sodas, en los licores, en los dulces, porque fíjate, en los medicamentos. Ha habido problemas con medicamentos en los porcentajes de azúcares que tienen. Entonces, ¿cuál es la forma? En los helados y toda la industria alimenticia, habría que revisar el grado de azúcares añadidos. Entonces, eso, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Quién va a enfrentar en principio esto? El consumidor no, porque el consumidor tú le aumentas el licor y toma más. Le aumentas el cigarrillo y fuma más y le aumentas todo. Le aumenta la gaseosa y ese es un problema con impuestos al consumo. El impuesto al consumo es muy peligroso. Si afecta a la industria y entonces, los empleos. ¿Quién produce el azúcar? ¿Quiénes son los que cortan la caña para un ingenio que procesa el azúcar, que ese azúcar después se utiliza como un insumo? La industria nacional, hay industrias nacionales, bueno, los que fabrican sodas y todo, los que fabrican jugos, néctares. Entonces nos vamos ahí a un caso de dos cosas. El consumidor va a pagar más porque no cambia de hábito. No sé el Estado hasta dónde va a ingresar más impuestos si baja el consumo, pero le está pegando directamente a industrias. Nosotros lo que necesitamos son industrias pequeñas, chiquitas o caseras o medianas, porque lo que se combate aquí es el consumo de azúcares, de grasas y de sales. Porque no creas que porque aquí el tema es alimentación saludable. Nosotros queremos ver las políticas preventivas de salud que tiene ahora el Estado panameño como Estado, porque estamos comprometidos con alianzas de la OMS, que debe venir de la mano de algo. Sí, y a mí lo que más me llamó la atención es que de repente, 3 meses antes de salir del
de un ejercicio de gobierno, están apareciendo leyes así que tienen un viso de algo. Acabamos de ver aquí lo de la ley del problema de la tenencia de los animales peligrosos o no, pero este de los azúcares, y también pasa, bueno, ahí vimos el problema del arroz ese, de que es y no es, ya la empresa, el Ministerio de Salud habla, ¿cuál es el problema? La fortificación o biofortificación de productos de alimentos en Panamá. No solamente se está biofortificando el arroz, ahí faltó información. El problema que hemos tenido con un reglamento técnico, fíjate todo el marullo de cosas en que estamos inmersos porque no hay información o no hay voluntad de hacer las cosas como se deben. Y también, Pedro, esto de los cementos traídos de Nosotros, China. Precisamente porque pertenecemos a Copanit, Ajá. en calidad de discusión, te hago constar, en 4 años de este gobierno, Copanit como tal no se ha integrado. Sí. Nunca se ha nombrado y ya no creo que vayan a nombrar Copanit ahora, como el Consejo Superior Directivo de Acodeco. En 4 años tampoco se ha integrado. Estamos trabajando así a la Bartola. Lo del cemento, las normas técnicas, ahora el reglamento técnico del cemento tienen 20 y tantos años de la calidad del cemento. Nosotros discutimos en Panamá con un gran consenso de importadores, de las fábricas, de las cementeras, de los consumidores, de las universidades, de los laboratorios, 20 y tantas personas durante 2 años. 2 años se discute el reglamento técnico de cemento de Panamá, se pone al día con todas las normas ASTM, las que tú te imaginas, al día en la calidad de cemento por la importancia de eso. Se aprobó, eso va a una consulta pública nacional e internacional de 2 meses, se aprobó, se redactó, firmamos el acta y eso se mandó al ministro de Comercio, que le correspondía mandarlo a la Gaceta Oficial, publicarlo, y era oficial el reglamento técnico de cemento de Panamá. El ministro se sentó encima de eso, ya renunció, se fue, y Panamá todavía no cuenta con un reglamento técnico de cemento. Entrar lo que le da la gana. Ah, no, es que siguieron entrando. Si en ese tiempo... Ahora entra un poco más de China. No, es que en ese tiempo que no se publicó, estamos hablando que fue en julio, ya casi en julio se aprobó ese reglamento, coincide con la negociación de TLC con China principalmente, que sabemos que ese cemento, que no es bueno o no es malo, entre comillas, fue el que causó problemas en Costa Rica, el escándalo del cementazo. Y aquí por encima de las empresas panameñas que lo fabrican o lo traen, no tenemos un reglamento técnico de cemento aprobado en Panamá, así que todavía siguen entrando cosas. Dicen que hay un ministerio que está trayendo una calidad de cemento que no está en la norma, no está en los reglamentos. Así que es preocupante, porque eso es desinformación o mala voluntad, y entonces es el consumidor. El consumidor somos todos, es la población. Y en esto de las bebidas azucaradas, el llamado es a los consumidores. Vamos a atender todas las campañas educativas que hay en Panamá y fuera de Panamá para lo de la alimentación saludable. Es muy fácil darle a un niño, ¿por qué los niños comen de todo, entre comillas? Porque todo tiene grandes cantidades de azúcar. Desde las compotas de bebé ya tienen azúcar. Menos la verdura. Sí, bueno, entonces ese es el asunto, José Luis. Sí. Y esa es la intervención de nosotros en cuanto a que tenemos que estar claros, porque el Estado tiene que garantizar, entre otras cosas, la educación, que no lo estamos haciendo, la salud preventiva. La prevención, que el problema no es correr. No llegar a ese punto. El problema no es correr, hacer hospitales, porque vamos a tener más enfermos y más muertos, entonces hay que hacer más funerarias y más tal, ¿no? Ese asunto, el consumidor, la población tiene que tener más visión. Vamos a cuidarnos nosotros primero. Si el Estado no nos cuida, tenemos que cuidarnos nosotros. Hay excesiva información que podemos utilizar bien, porque hay mucha desinformación, mucha desinformación. Pedro Acosta esta mañana con nosotros.